Bueno, señores, ya voy a salir ya porque, como les expliqué, ya me comí mi última comida del día. Señores, creo que mañana voy a solucionar el problema este de las luces. Ya estoy, miren esto. Ya 1, 2, 3, 4, ya casi me encienden ya. Estoy sin luz aquí en la pizarra. Ya como ustedes saben, llevo tiempo así. Y yo creo que ya mañana voy a resolverlo ya. Mañana tengo tiempo de sobra en este viaje. Así que mañana pienso arreglar este problemita. Porque no se puede andar así oscuro. Está vacía el área de descanso este. Y hay bastante parqueo. Hay días que no se puede a esta hora encontrar aquí un espacio para parquear. Hoy está bastante vacía. Aunque me fijé que del lado allá, que es la parte de los carros, había muchos camiones también durmiendo en este lado aquí. Cerca ya para dormir y nada, nos vemos entonces ahí. Déjenme poner ya la última velocidad, la 13. Ahí está. Nos vemos. Buenos días, señores. Acabo de levantarme y me puse a cambiar los bombillos de la pizarra, como les dije ayer que iba a cambiarlo hoy. Miren aquí como tengo bombillo yo. Todos estos son azules. Estos son los originales del camión. Estos están aquí. Y estos son los que estoy cambiando ahora, que son, para mí, son malísimos. Son bien malos. Ya he cambiado unos cuantos. Ya cambié estos 4, los cambié. Nada más falta cambiar este de aquí. Y a ver cuál más. Está pestañeando. De aquí no sé, ahora voy a chequear esto aquí. Ah, mira, este se apagó, este igual. Estos dos son lo que me faltaría. Ahora estoy poniendo este de aquí. Está bien para abajo y no me cabe la mano. Casi no me cabe la mano de abajo. Está un poco incómodo de poner. Para la luz porque ya cambié el bombillito, pero lo que está incómodo de poner porque esto es como a presión. Entra presión ahí. Vamos a ver si puedo ponerlo. Déjame ver. ¿Cómo es que funciona esto? Esto entra a presión. Miren cómo alumbra este bombillito. Vamos a ver cuánto dura ahora. Vamos a ver porque bueno, señores, miren aquí ya cambié todos los bombillos. Vamos a ver cuánto duran ahora. Ahora a ver cuánto duran esos bombillos puestos ahí. Vamos a ver.
recuerden que esos mismos bombillos que yo puse ahora son los mismos que se jodieron, pero que me habían sobrado cuando los compré. Yo estoy seguro que eso tampoco van a durar mucho porque son malos, son bien malos esos bombillos. Voy a tener que volver a comprar todos los bombillos nuevos para ver si cuando yo tenía los bombillos originales del camión jamás se me fundió un bombillo. Entonces me puse a inventar a poner bombillos de colores y entonces ya fue cuando empecé a tener problemas con los bombillos. Pero los bombillos originales yo los pongo y no se joden. Lo que pasa es que los bombillos, yo tengo bombillos originales pero son muy pocos, tengo como 3 bombillos originales nada más. Entonces no me sirve así. Voy a ver si consigo unos por ahí que sean mejores. Déjenme saber si ustedes han puesto algunos que les han salido buenos. ¿Sabes dónde lo han comprado? Para ver si los compro, a ver si no tengo más problemas con estos bombillos. Bueno, señores, estoy entrando a New Jersey. New Jersey estoy ya. Me quedan 75 millas para llegar al lugar donde voy a descargar. Así que nos vemos ahí en el lugar. Ahora les muestro cuando llegue ahí, que fue el mismo lugar que descargué la semana pasada, pero bueno, ahora cuando llegue ahí les muestro. Bueno, señores, ya llegué aquí al lugar. Voy a hacer el delivery mañana. Déjenme bajarme aquí para mostrarles. Ya me parqué ya, un lugar grande. Yo no me acuerdo, ahora no recuerdo si yo se lo mostré en el último video. Este es el mismo lugar. La verdad que no recuerdo. Aquí el lugar es súper grande. Parqué aquí. Hace bastante frío. Hace frío afuera. Señores, una pregunta que yo quería hacer a ustedes, los que trabajan en el frío aquí en otros lugares, ¿cuál es su límite? El límite de, por ejemplo, déjenme explicar bien. Para yo pagar el camión tiene que estar en 40 grados para yo pagar el camión. Si está a menos de 40, por ejemplo, si está en 30 o 35, ya yo no pago el camión porque creo que es mucho frío. Tú sabes, no lo apago. ¿Ustedes qué hacen? ¿Cuál es el límite? Tú sabes que a lo mejor algunos de ustedes con 25 grados duermen con el camión apagado, por ejemplo. Ya digo, mi límite es 38-40, es mi límite. Por ejemplo, ahora mismo, déjame a ver cómo está ahora. Miren, ahora aquí está en 29. Déjenme mostrarle aquí. Aquí está en 29 y ya 29 va a ser el mínimo que va a estar, porque ya a la 1 va a estar en 29 y a las 3 va a subir a 30. Yo me voy a levantar a las 9, va a estar en 37. Entonces, a lo que me refería, yo con esta temperatura yo no apago el camión. Ustedes, ¿quién de ustedes lo apagaría? O si hay alguien que con más frío que eso lo apaga, déjenme saber ahí. Y nada, déjenme lavarme la boca y eso y acostarme a dormir. Y nos vemos mañana entonces. Vamos hoy. Hola, buenos días señores, ¿cómo están? Ya acabo de descargar ahora mismo. Estoy todavía aquí en el lugar. Ya desayuné ya y eso. Me descargaron súper rápido. A las 8:30 me levanté. Fui para ahí y se tardaron como unos 30 minutos en descargarme aproximadamente, y ya tengo la otra carga para ir para Miami. Voy a hacer 2 entregas en Miami, o sea, una en Miami y otra en el Doral, pero está más o menos cerca. Voy a cargar unas 40.000 libras. Tengo que chequear bien el papel a ver qué es lo que es la carga. No he mirado ni qué es lo que voy a cargar todavía. Tengo que mirar qué es lo que voy a cargar. Y nada, estoy a 1 milla. Estoy a 1 milla del otro lugar donde voy a cargar. Aquí mismo se critica. El apoyo me llega para las 12, son las 10. Ya voy a salir para allá porque
A ver si me quieren cargar antes. Vamos a ver. Así que ya saben, nos vemos ahora ahí en el lugar. Señores, pon el GPS del teléfono para ir para ahí. Este es el lugar, señores. Bueno, señores, me parqué aquí un momentico. Parqué aquí al lado contrario, al lado que no veo casi, porque no quise virar en U. Entonces le di para allá y parqué aquí al lado contrario. Ahora voy a la oficina ahora. Vamos a ver si me quieren cargar ahora. Bueno, señores, ya fui a la oficina ahora mismo, estoy aquí parado, pero dicen que necesito otro pick-up number, otro número de carga. Tengo uno, pero como voy a cargar, como voy a hacer 2 delivery en Miami, parece que necesitan otro más, y el papel que me mandaron no solamente viene un número de recogida. Así que nada, aquí esperando que me manden el otro número. Ya llamé ya para que me lo manden. Vamos a ver cuando me lo manden para parquearme, a ver si me cargan rápido aquí. Bueno, señores, ya voy a parquearme, ya me dieron puerta. Ya abrir las puertas del trailer para parquearme. Bueno, señores, ya me parqueé ya. Ahora... Bueno, señores, ya me cargaron ya estoy saliendo de aquí. Voy a coger el Turnpike ahora, Turnpike de New Jersey. Coger el Turnpike y después el 295. Clase bache, ya. Me tumbó hasta el teléfono de ahí. 25 Sur. Clase bache ahí en el tole ese del carajo.
Paré aquí ahora en un resale que hay aquí en el 301. Paré aquí a almorzar y esperar que sea un poco más tarde para que no me coja el tráfico ahí en el 495 y el tráfico de Virginia. Por eso vine para aquí ahora. Bueno, señores, ahora voy a almorzar. Voy a mostrarles lo que me voy a comer ahora. Ahora me voy a comer el pollito aquí, el pollo a la plancha con las habichuelas verdes y el arroz blanco. Bueno, señores, ya salí hace un ratico. Van a ver ahora el puente este que voy a coger aquí ahora. Un puente bastante alto, pasa por encima del mar. Para la gente que no sabe, que no son de aquí, que no conocen, a ver si pueden verlo para que vean. Por lo menos a mí, en lo personal, me parece bastante impresionante este puente. Bajarle la velocidad, que aquí creo que son 45 millas o 50, algo así, no recuerdo bien la velocidad aquí en el puente. Millas, porque está en construcción también ahora. Ese puente, déjenme saber ahí qué les parece, si les parece, como les digo yo, impresionante o lo ven simplemente normal. Ya saben, déjenme saber ahí qué piensan ustedes. Yo voy a seguir aquí dándole a esto, ya ustedes saben cómo es esto. Bueno, señores, miren este tráfico. Parado completo. Y se ven por allá unas luces a lo lejos por allá. La gente se te mete adelante. Yo de aquí no tengo visibilidad casi, tengo que levantarme, ¿no? Entonces los carros se aprovechan de los camiones y se le meten adelante, tú sabes. Muchas veces se meten por aquel lado también, por eso siempre hay que estar mirando por todos lados, porque se te meten adelante, tú sabes, el mínimo espacio que tú dejes, se te meten adelante todos los carros. Pero bueno, eso es parte del trabajo. Ojalá y no cierren completo esta carretera, caballero, porque si no hay que, tú sabes, buscar otra ruta alternativa. Y ya estaba a una milla de coger el 95 Sur.
miren esto. Señores, hoy sentía un ruido yo en el motor y ya descubrí lo que era. Mira, la pesta quemado. No sé si logran ver ahí un humo. El compresor del aire acondicionado. Yo pensé que era el alternador que se había jodido. Y no, es el compresor del aire. No tengo idea qué pasó aquí. Se quemó. Se jodió el compresor del aire. Tiene tremenda pesta quemado. Así que hasta aquí llegué, señores. Vamos a ver si mañana puedo resolver, porque son ahora mismo son las 3 de la mañana y ya estoy bien cansado. Ya me quedo aquí ya. Y nada, ya saben lo que toca. Mañana a ver qué invento. Bueno, señores, fui al dealer de la Freightliner ahora a buscar el compresor. No lo tienen, por el VIN number sale otro compresor, no sale el que tengo puesto yo. Entonces llamé al mecánico, que es amigo de a ver cómo te digo, tengo un amigo que tiene un amigo que conoce a ese mecánico. Aquí en Savannah, Georgia estoy yo, en la salida 109 del 95 en Savannah, Georgia. Vino aquí y me chequeó el compresor. Y aquí, miren aquí este sticker que está aquí. Ay, coño. Este sticker de aquí es el que se necesita para poner el número de serial para poder comprar el compresor nuevo. Pero ahora ya son las 12 y aquí todo cierra a las 12. Él va a tratar de conseguírmelo. Si no puede conseguírmelo, ya sería para el lunes. Pero me dijo que si no puede conseguirlo, que le diera así, porque le dije que tengo que irme porque yo descargo el lunes, no puedo quedar más con la carga, ¿sabes? A lo mejor llego sin problema a Miami, sí. Vamos a ver qué hago. Voy a bañarme, comer algo y a ver si en lo que hago todo eso él me puede conseguir el compresor para cambiarlo, o si no, ya saben, darle así por ir para allá. Bueno, señores, ya me bañé, ahora voy a almorzar. Ahora me acaba de llamar el señor del mecánico. Me dijo que no pudo conseguir el compresor, me dijo que le diera así, y así lo voy a hacer. Le voy a dar así por ir para allá hasta Miami, a ver si va todo bien, porque o sea, puede pasar que tope hierro con hierro eso ahí, o se partan las correas, o sea, puede pasar. Pero nada, vamos a ver, vamos a tener fe que todo va a salir bien. Y ya saben, miren aquí lo que tengo para el calor. Como ahora no tengo aire acondicionado, miren lo que saqué debajo de la cama. Recuerden que se me partió. Vieron el video, uno de los videos anteriores que subí yo, le enseñé que se me había partido el ventiladorcito, que no lo había botado porque trabajaba perfecto. Mira, ahora me está resolviendo, me está salvando la vida ahora. Así que nada, ya saben, voy a almorzar e irme de aquí. Les dejo saber ahí qué pasa con esto. Nos vemos entonces. Señores, hay tremenda bulla porque ando con los cristales abajo. No es fácil andar sin aire acondicionado. Y qué casualidad que hoy hace tremendo calor. Cuando iba subiendo hacía tremendo frío. Ya aquí, estoy en Georgia ahora mismo. Y cuando iba subiendo aquí en Georgia había tremendo frío, tuve que poner la calefacción. Y ahora hay tremendo calor. No sé si me puedo oír bien ahí por el ruido del aire que tengo los cristales abajo. Bueno, nada, con un pullover tuve que ponerme esta camiseta, así que ya saben. Bueno, señores, paré ahora a almorzar. Y ahora que paré ya voy a echarle un poco de grasa ahí al compresor, porque ya empezó a hacer el sonido más fuerte. Y cuando le echo grasa, donde él rueda, deja de hacer el ruido un poco. Así que ahora voy a almorzar y entonces les muestro cómo le voy a echar la grasa para que ustedes vean. Y aquí me voy a comer mi última comida, ya la última. Esta es mi última comida. Bueno, señores, voy a enseñarles. Vamos a ver cómo está esto. Voy a mirar la cámara, ya casi no hay luz aquí ya. Voy a echarle un poquito de grasa. No se ve casi, no sé si se logra ver bien ahí, pero no veo mucho. Bueno, voy a echarle grasa aquí adentro. Si le echo un poquito con el dedo de adentro y un poquito adelante, porque ahí es donde él está rozando, por eso hace bulla. Así que nada, voy a coger un poquito de grasa, para echársela.
Bueno, señores, voy a parar ahora porque miren esto. Ese es el reloj de la corriente. Eso significa que algo se jodió, me estoy quedando sin corriente. Si no paro rápido se me puede apagar el camión, porque recuerden que el compresor de aire está junto con el alternador, que es lo que produce la corriente. Está bajando demasiado ya, está muy bajito ya la corriente, así que nada, voy a parar ahora. Cuando para ahí les enseño qué es lo que está pasando aquí con esto. Estoy a una milla de un área de descanso. Vamos a ver, ahora les muestro. Bueno, señores, acabo de parar aquí ahora mismo en la última resárea de 95 Sur, en la milla 106, porque ya me di cuenta que me dejó de cargar el alternador y ya me imaginé que había pasado esto que lo voy a mostrar ahora, que era lo que no quería que me pasara. Déjame mirar la cámara y el teléfono porque no se ve nada aquí, que va muy bien. Esto, señores, era lo que no quería que pasara yo. Miren, botó una correa y esta se quedó enganchada aquí. Quiero ver si puedo mostrarle lo que le pasó a la polea. Así puedo poner el teléfono aquí para que se vea bien. Mira lo que le pasó a la polea. Si pueden ver bien ahí ustedes. Ya eso no sirve. Ahora, señores, lo que tengo pensado es mañana a ver si consigo dos correas para ponerla de aquí del alternador aquí. O sea, olvidarme del compresor del aire y poner dos correas aquí. Tengo que ver, voy a coger esta correa que tengo aquí y la voy a picar a la medida más o menos lo que yo necesito, y mañana irme a un autopar o algo parecido para ver si puedo conseguir una, para no tener, tú sabes, para resolver algo, para que solamente dé vuelta el alternador para que pueda cargar corriente. Eso es lo que tengo pensado hasta ahora, señor. Eso es lo que tengo pensado hasta ahora. Vamos a ver qué es lo que hago. Pero bueno, eso va a ser ya mañana. Ya es bien tarde. Y como saben, es sábado. Así que nada, mañana nos vemos entonces. Solamente quería decir lo que me pasó. Ahora, como me di cuenta rápido, no se quedó completamente sin corriente el camión. Espero que me alcance, aunque sea para arrancar, si puedo resolverlo de la correa. Por eso ahora desconecté todo lo que tengo de corriente para ahorrar la poquita corriente que me queda, porque si no tengo corriente no arranca el camión, como ya saben. Así que no hablo más y ya veremos mañana qué hago. Mañana pienso coger un Uber o un taxi, lo que sea, para que me lleve a un autopar. Entonces ya mañana les dejo saber, señores. Buenos días, señores, ¿cómo están? Ahora estoy aquí tratando de coger la medida que hay del alternador. Aquí, déjame mostrarle la medida que hay aquí del alternador aquí. Para eso piqué la correa vieja, la piqué más o menos aquí a la medida que me haría falta las correas que quiero conseguir. Déjame ver un momentico, ¿no ven? Más o menos algo así. Ahora voy con esta correa al autopar, porque voy a ir a un autopar para ver si puedo conseguir una de estas medidas, o sea, si puedo conseguir dos correas para ir con esta medida. Aunque tengo un amigo, mi amigo Pedro me consiguió la medida de una correa que creo que hay personas que la usan para esta misma ocasión. Yo no tenía idea de esto, entonces ya saben. De todas formas voy a llevar esta medida para estar bien seguro. Así que nada, me voy a pedir el Uber y para ver si puedo ir para el autopark. Nos vemos. Bueno, señores, quiero mostrarle aquí cómo funciona lo del Uber. Miren, ya yo pedí el Uber ya. El Uber, miren aquí el Uber que yo pedí. Ya viene en camino, ese es el carrito. Y yo estoy aquí. Estoy aquí. Está a 20 minutos, dice. Él está en Stuart. Yo voy a la ciudad de Stuart, ahí a un Napa Autopark que hay ahí.
me costó como unos $20 que venga aquí y llevarme ahí a Napa. $20 por eso, y después serán como unos 20 o un poco más para regresar. Para regresar yo no puedo regresar con el mismo, tengo que pedir otro más. Creo que es así, no soy experto en Uber, pero bueno, ya lo he usado otras veces y he tenido que pedir otro. Así que nada, señores, ya saben, aquí esperando mi Uber para ir a ver si consigo las correas. Nos vemos. Bueno, señores, ya fui a Napa y compré las correas. Voy a mostrarles. Miren, compré dos medidas. Compré esta que mide, voy a enseñar aquí, esta, miren la numeración. Esta mide de largo, creo que el largo es este, son 31 de largo, y compré esta otra que mide 30, un poco más chiquita, para no tener que virar para atrás, por si no me sirve. Ahora voy a probar la de 31, que es esta. Miren, voy a probarla, a ver si me sirve. Como ven, queda como un poco corta, pero tengo que hacerle una fuerza porque tiene que quedarme así a presión. Porque recuerden que aunque yo mueva esto, no, tú sabes, no va a ser la diferencia. Porque aunque tú muevas esto mucho para abajo, para arriba, siempre va a ser la misma distancia de aquí a aquí, ¿entienden? Entonces, por eso es que tiene que quedar así a presión. Voy a montarla y les muestro cuando la monte. Bueno, señores, miren aquí, tuve que zafar el alternador completo y pegarlo bien para adentro, que sí camina un poquitico, reduce un poquitico la distancia, pero una mínima cosa. Pasé un poco de trabajo, pero bueno, lo logré. Tuve que montar aquí primero, montar esta puntita aquí, de dejar una sola puntita. Entonces con esta llave darle vuelta al motor, darle vuelta para que cogiera. Pasé trabajo acá, señores, pero valió la pena. Ahora voy a terminar de armar aquí y arrancar a ver si carga bien el alternador. Bueno, señores, miren, este es el tensor que va de aquí a aquí, pero si le pongo el tensor me da miedo, queda muy apretado. Entonces lo voy a dejar sin tensor, solamente con este tornillo de aquí bien apretado. No creo que eso vaya a moverse aquí. Y bueno, son 100 millas lo que me queda nada más. Voy a arrancar a ver qué pasa. Vamos a ver. Bueno, señores, voy a arrancar. Como tengo poca corriente, voy a pisar el cloche para que haga menos fuerza el motor. Vamos a ver si quiere arrancar, señor. Perfecto. Vamos a ver ahora cómo trabaja. Y mira que rápido está cargando el reloj. Ya subió inmediatamente, es que está trabajando perfecto. Vamos a ver el invento, señores. Miren aquí. Lo veo perfecto. Perfecto, señores, voy a recoger para irme de aquí. Gracias a Dios que pude resolver. Lo llevo el día entero aquí metido. Ya saben. Bueno, señores, ya voy a salir ya. A ver, fue difícil encontrar la correa esa que sirviera ahí. Gracias a un amigo mío que me averiguó. Gracias a Pedro, que me averiguó más o menos una medida que me sirviera ahí. Y por eso fue que pude resolver, porque si no me hubiera metido, ya saben, no sé qué cantidad de tiempo buscando la medida que me sirviera ahí a eso. Así que nada, ya saben, nos vemos ahorita cuando llegue a la yarda. Les digo si algo va mal. Nos vemos. Señores, aquí voy ya saben, desde ayer como a las... ¿qué hora eran ayer? No sé, como a las 9 de la noche puede ser, que ya me quedé botado ahí. Hasta ahora que son casi las 3 de la tarde. Entonces tiempo parado ahí. Me gasté como unos $50 en el Uber. Y ya tampoco tenía comida. Hoy lo único que me he comido hoy nada más ha sido una lata de pescado esa, una tuna. Es lo único que me he comido hoy nada más. Y ya saben, aquí voy asado, me está metiendo calor ahora. Voy sudando. Hola, señores, ya estoy en la yarda, ya recogí todas las cosas del camión. Estoy en el carro listo para irme, pero primero quería despedirme de ustedes, decirles que gracias por ver mis videos. Y nada, espero ayudar a alguien con este video.
Y recuerden, si tienen el mismo motor que yo, el mismo sistema, compren una correa esa y siempre traigan las repuestos. Yo tengo muchas cosas de repuesto, pero eso nunca me imaginé que eso me fuera a dejar botado. Así que se los recomiendo, compren una y guárdenla. Gracias y nos vemos en el próximo video.